Hola, ¿cómo les va? Soy Susana Martins, la titular del Seminario de Transformaciones Culturales y Educación, y a partir de este cuatrimestre se llama Educación, Cultura y Sociedad. Bueno, antes que nada, ustedes están viendo este video porque acá, este cuerpito presente, se olvidó de apretar el botón de grabar de la reunión de Zoom de la que participaron alrededor de 37 personas hoy a las 11 de la mañana. Yo sé que había prometido subir esa clase, que no fue exactamente una clase, fue una presentación general de la materia y demás, que voy a tratar de sintetizar en este video para aquellos que no pudieron conectarse. Y les pido mil disculpas porque, bueno, me olvidé de grabarla. Me olvidé de apretar el botón de grabar y me di cuenta cuando ya habíamos pasado, ya estábamos en los segundos 40 minutos, digo, no tenía casi ni sentido, estaban presentándose algunos compañeros, contando sus experiencias y demás. Pero como hay toda una comisión, casi 40 personas, somos 71 totalmente en el aula, que no pudieron participar de la reunión de hoy a la mañana, y es lógico porque no fueron avisados de esta situación de que nosotros vamos a trabajar unificados de alguna manera en una sola comisión. Bueno, se me ocurrió que podía ser una salvedad hacer este videíto y que ustedes escuchen y de alguna manera tengan la misma información que tienen sus compañeros. Obviamente voy a tratar de ser más sintética y ordenada. Algunas cuestiones administrativas de entrada. Bueno, vamos a trabajar, como les decía, en una sola comisión. Los materiales se van a subir los días lunes. Ustedes van a tener ahí acceso a clases escritas, que ya están escritas digamos, de otras cursadas, de otras cohortes. Van a tener acceso a la bibliografía, van a tener seguramente acceso a algún tipo de video, multimedio, material multimedial, digo, algo que la plataforma web habilite. Y probablemente esto de los videos se repita en algunas clases. Yo en general lo que hago es como una pequeña introducción a la temática y algún ordenamiento de líneas generales de lectura. Van a tener bibliografía obligatoria y bibliografía ampliatoria, porque por supuesto tienen siempre que tener la oportunidad de leer todos aquellos que les ofrezcamos, aunque no sean necesariamente la base para poder participar del seminario. Eso queda a vuestra consideración, por supuesto. Las clases seguramente van a tener más bibliografía que aquella que le pidamos que lean, entonces, bueno, les acompañamos los textos también, algún que otro video, entrevista, conferencia. A veces es más fácil escuchar cómo algún autor define sus cosas más allá de aquello que escribió. En términos también operativos, quiero contarle que el equipo está conformado por mí, quien les habla, por Soledad Gómez, que también es docente en la materia de Pedagogías 1 y que seguramente muchos conocen del cuatrimestre anterior, y por Guadalupe Jiménez, que es ayudante en la materia desde hace muchos años. Bueno, quiero contarles que cualquiera de nosotras tres, como vamos a trabajar como un equipo, vamos a contestar vuestras respuestas. Cualquiera de nosotras tres podemos recibir vuestras consultas y podemos corregir vuestros trabajos. Así que en realidad tómennos, digamos, como un solo cuerpo. En ese sentido también hemos tomado la decisión, para poder trabajar más ordenadamente y en función de que ustedes son realmente muchos, de no tomar un parcial, ¿sí? No va a haber un parcial o así una situación de examen como a mitad del proceso, sino que hemos implementado dos modalidades. Una es la de las clases sincrónicas, que prometo la próxima grabarla, que van a ser 3 a lo largo del cuatrimestre, nada más, ¿sí? O sea, una fue hoy, va a haber 2 más, y que eso seguramente la próxima va a ser el jueves a las 2 de la tarde, para que tengan prioridad aquellos que hoy no pudieron estar porque se habían anotado en la comisión de la tarde. Así que vamos a variar con eso, y además prometo grabarla, porque creo que voy a ponerme un cartel grande como una casa en la frente. Y lo segundo es que vamos a incorporar también
3 instancias, 3 o 4, tendrá que ver si tengo por acá el cronograma que estamos armando, instancias de foro, ¿sí? Los foros van a ser obligatorios, porque por eso desde ahí vamos a iniciar el proceso de evaluación, por eso no van a tener parcial. Y en los foros, ¿qué pretendemos? Primero, bueno, obviamente que participen todos, pero que no lo usen como foro, como, digamos, si han tenido experiencia con otras materias, donde uno interviene desconociendo qué dijo la intervención anterior o qué va a decir la siguiente, sino que a partir de una consigna que vamos a subirles, ustedes puedan interactuar con las otras voces que aparezcan en el foro, con los compañeros que vienen comentando. Digo, es necesario que lean todas las intervenciones que haya hasta el momento en que ustedes van a intervenir, que puedan acompañar quizás su propia intervención con algún tipo de material, que puede ser una entrevista, que puede ser un artículo que les interesó, que puede ser un meme, algo que despierte la reflexión. Nosotros seguramente vamos a estar en la consigna, va a estar, digamos, una idea eje presentada para que ustedes puedan desplegar, que tenga que ver con cierta conexión con la lectura. De alguna manera es como un sostenimiento de la cursada. Ahora, yo les decía en el Zoom que en términos formales la materia va a funcionar como una especie de casamiento. Pero vieron que el casamiento tienen comida, baile, comida, baile, comida, baile, y el baile un poco funciona para que te baje la comida y puedas volver a comer. Bueno, la idea es que la lógica del seminario está pensada de la misma manera, porque vamos a tener clases, 3 clases, con bibliografía, con esto que les comentaba, con videos, con carga teórica, y luego un foro. El día que hay foro no hay clase, digamos, no hay materiales subidos, el material subido es justamente el foro. Y luego ustedes tienen 15 días para contestar el foro, ¿sí? Entonces es probable que, digamos, funcionen como una especie de bajar el tono. Entonces son 3 clases, un foro, 3 clases, un foro, 3 clases, un foro. Eso sin contar que además tenemos un par de feriados y demás donde obviamente no va a haber clases. Pero el foro, insisto con esto, es un momento donde tienen que hablar ustedes, donde tienen que intervenir ustedes, donde de alguna manera pueden tratar de recuperar lecturas que les han quedado a mitad de camino. Y es muy importante que tengan en cuenta esto de la interacción en el foro, ¿no? De la interacción con los comentarios que vienen sucediéndose, que no necesariamente tienen que ser interacciones que estén de acuerdo, no tiene que ser un diálogo consensuado, pueden ser que estén en contra, que aporten otro material, otra mirada, otro enfoque, que cuestionen algo de lo que dicen los compañeros, que sumen, bueno, todas las posibilidades que hay de interacción. Lo que sí va a haber es al final del seminario una instancia de trabajo final, donde probablemente ustedes tengan que hacer algún tipo de producción, de investigación. Digo, este es un seminario que promueve que ustedes produzcan conocimiento propio y que además lo puedan difundir. Digo, que eso después se convierte en una ponencia, que puedan ir a un congreso, que puedan publicar un artículo. Y que seguramente va a ser grupal también. Entonces vayan pensando en la conformación de equipos de 2, de 3, de 4, que tienen que ver, bueno, de que se conocen de otras cursadas o que se están encontrando acá. Lo que pasó en el Zoom de la mañana es que se encontró gente que no sabía que estaba cursando acá y que había compartido alguna experiencia en su vida. Y se encontraron en el Zoom y estuvo buenísimo, porque entonces, bueno, ahora esta instancia de vernos las caras funcionó. Me hubiera gustado mucho verles las caras a ustedes también, pero bueno, será en la próxima situación sincrónica. El resto de las clases van a ser asincrónicas, o ya les digo, con un videíto, como en esta situación, que ustedes pueden escuchar en cualquier momento, con los auriculares, mientras limpian la casa o hacen otra actividad. A ver, algunas cuestiones que quiero contarles que hablamos hoy a la mañana. Primero, plantearles la genealogía del seminario. Como ustedes saben, es la primer cohorte de la nueva materia, digamos, en realidad, de la materia Educación, Cultura y Sociedad, que es el seminario en la versión del Plan 2017. Hasta el cuatrimestre pasado dimos el seminario de transformaciones culturales. Obviamente va a haber algunas modificaciones, no solamente son de nombre, obviamente va a haber algunas continuidades, pero también nos hemos juntado varias veces con las compañeras de equipo para pensar
qué es lo que más nos interesa recuperar del seminario y qué nos interesa sostener en esta nueva instancia. De hecho, estamos armando el cuadernillo de cátedra del Seminario de Transformaciones Culturales para que salga en una edición en PDF y que quede sistematizada la experiencia que data desde el inicio del profesorado en el 98 para empezar una nueva etapa en educación, cultura y sociedad. ¿Qué sí seguimos compartiendo, digamos? Seguimos compartiendo un vínculo muy cercano con la Cátedra de Pedagogía 1 en el sentido en cómo entendemos la educación. Seguimos entendiendo, junto con todo el equipo de Magalí Catino, asumimos que la educación, de la mano de las definiciones de Rosa Nidia Buenfil Burgos, es una práctica social que interpela una dimensión subjetiva, una dimensión del sujeto, tanto para transformarlo como para reforzarlo o conservarlo, digamos. No toda práctica educativa necesariamente tiende a la transformación, muchas veces tiende a conservar también, o no modifica nada, pero interpela una zona de la subjetividad. Ese es el sentido amplio de educación que queremos asumir. Es un sentido de la educación que excede los espacios escolares, que excede los procesos de escolarización y sociabilidad primaria y secundaria en términos institucionales. Es un concepto que nos permite pensar que toda práctica social de cualquier sujeto puede ser leída en términos educativos. Y me parece que eso es lo más interesante que tiene la propuesta tanto de pedagogía como la de este espacio, que es decir, bueno, todo aquello que los sujetos hacen en su vida cotidiana en mayor o menor escala, las grupalidades que tienen, las prácticas que realizan, las representaciones que tienen y los consumos que tienen, los educan, los forman, ¿sí? Son todos espacios de formación de subjetividad, y la educación está pensada entonces en esa clave. Por eso vamos a mirar justamente prácticas que están por fuera de la escuela, o que no necesariamente tienen una relación armónica con los espacios escolares. La segunda vinculación que tenemos es con la cátedra de Eva Mariani, Fundamentos Psicológicos del Aprendizaje. ¿Por qué? Porque también nuestro eje central, o uno de nuestros ejes centrales, es la pregunta por la identidad y por la subjetividad, que no son exactamente lo mismo. Ya vamos a ver la diferencia. Pero así como la cátedra de Eva se pregunta por el sujeto desde un enfoque psicológico, nosotros vamos a adoptar un enfoque culturalista, ¿no? Es una pregunta por el sujeto desde un enfoque culturalista. De nuevo, ¿no? Las prácticas y las matrices en las cuales se forman los sujetos que después sobredeterminan de alguna manera comportamientos, respuestas, actos, ideas. La intención es ver cómo las matrices culturales primero prevén un modelo de sujeto necesario para que una matriz funcione, y en segundo lugar interpelan desde distintos lugares a la formación de esas mismas subjetividades. Esos son como los dos vínculos, si quieren, que tenemos con el resto de la carrera, para que lo puedan pensar a la materia en el marco de un profesorado que está parece que no en algunos momentos, pero digamos, bueno, no somos una especie de cápsula que no tiene interrelación con otras materias ni nada por el estilo. También es verdad, y lo hemos recibido como observación, que muchos dicen que se repiten contenidos o que a veces se repite la bibliografía. Bueno, el espacio del seminario intentará que eso no suceda. Si sucede, ya nos avisarán. Seguramente si sucede que se repite una bibliografía, quizás lo que no se repite es el enfoque que le damos. Pero bueno, hemos tomado muchas decisiones respecto a eso, y hemos recortado bastante de la bibliografía tradicional que tenía el seminario para dar lugar a otra bibliografía que tiene que ver más con nuestros intereses personales y con nuestros recorridos también, porque somos un equipo de tres chicas muy inquietas, que tenemos cada una como preguntas claves sobre los lugares en los que estamos interviniendo. Una de esas preguntas tiene que ver con la relación
del sujeto con el cuerpo. ¿Sí? Uno de los ejes que nosotros le vamos a proponer para indagar hacia el final del seminario tiene que ver con el eje de las corporalidades, y en ese sentido quizás entender o dar cuenta de cuáles son los parámetros que estableció la modernidad para pensar los cuerpos y qué pasa con las disidencias corporales, pero no solo en términos de géneros, sino las disidencias corporales de aquellos cuerpos que por H o por B no entran en el campo de visibilidad de lo que uno puede llamar o la modernidad estableció como normalidad. Y en ese sentido estoy pensando en cuerpos atravesados por traumas, en cuerpos quemados, en cuerpos con discapacidades, en cuerpos mutilados. Digo, estoy pensando en corporalidades que no entren no solo en los cánones de la belleza, sino que no entren en los cánones de la corporalidad. Digo, porque también hay como un concepto global y hegemónico sobre lo que un cuerpo humano es, y entonces a partir de ahí se lee el resto de los cuerpos que no cumplen con esas características básicas, ¿sí? También, obviamente, también poner en cuestionamiento cuáles son los discursos hegemónicos respecto de lo que es bello, de lo que no es bello, de lo que es flaco, de lo que no es flaco, de lo que es alto, de lo que no es alto. Bueno, poner en discusión todos aquellos conceptos que la modernidad o los discursos hegemónicos, sobre todo mediáticos, pero también los otros, también los de otras instituciones, como también puede ser la academia o la política o incluso la ciencia, establecen como lugares naturalizados, ¿sí? La cuestión permanente tiene que ver con no naturalizar ningún tipo de representación ni de capacidad de nombrar las cosas, que justamente cada nombre pone, clasifica, ¿no? Pone un mote y esconde algunas cuestiones que tienen que ver con los sentidos que están detrás de ese nombre. El segundo eje que nos interesa indagar y que le vamos a proponer tiene que ver con el eje de las tecnologías y o tecnicidades, también los desplazamientos, rupturas y continuidades en el orden del tiempo y del espacio respecto a nuestra vinculación con las tecnologías, pensándolas no solo como pantallas, sino también como todo artefacto que funcione en nuestra vida cotidiana y que modifique de alguna manera nuestro vínculo con nosotros mismos, con los pares, con los otros, con el entorno, con el ambiente, con la noción de tiempo, con la noción de espacio, con la noción de privado-público, por ejemplo. Nos interesa ver, digamos, cuáles son las consecuencias que tienen sobre los sujetos, este desarrollo cada vez más acelerado de la tecnología. Y el tercer eje que nos interesa indagar justamente es el eje de los géneros. Para eso yo en la clase de hoy también van a encontrar en PDF una versión de este libro, ahí no sé si lo pueden ver, que se llama Un apartamento en Urano, que es de Paul Preciado, cuyo subtítulo es Crónicas del Cruce. Este libro es la compilación de artículos que Paul Preciado escribió durante 10 años, en los cuales él empezó escribiendo como Beatriz Preciado y termina escribiendo como Paul Preciado, es decir, donde él cuenta justamente las crónicas de su cruce, las crónicas de su cambio de género, ¿no? Que implica no solo una o varias operaciones físicas y transformaciones físicas, sino que también pone en escena cuáles han sido las dimensiones tensionantes con las que tuvo que enfrentarse, ¿no? Primero la clasificación binómica de cómo definirse, digamos, si entrar la pregunta, la interpelación del otro sobre quién es, qué es, si es un hombre, si es una mujer, si es un mutante, si es un transgénero, digo, cómo cada una de esas nominalizaciones esconde procesos también de
de transformación en los niveles de la subjetividad. Obviamente este es un libro que va más allá, ¿no? Es un libro que, digamos, que profundiza ese lugar de transformación de género. Hay un montón de materiales que trabajan en distintos matices sobre los géneros, y esos obviamente van a ser bienvenidos. Pero a mí me parecía interesante que nosotros pudiéramos leer este libro. Yo lo voy a subir en la clase de hoy, pero no lo vamos a retomar ni la semana que viene, ni la otra, porque justamente es un libro entero. Quizás lo retomemos más cerca de la clase 9 o 10, pero ya me parece interesante que lo tengan, que lo lean, y vamos a ver en qué términos lo podemos retomar, porque me parece que también es un libro que permite todo el tiempo ir jugando entre lo que son las continuidades de la matriz moderna, que operan como un lugar de tensión frente a las transformaciones subjetivas que propone Paul, que hoy es Paul Beatriz Preciado, digamos, que no ha querido como desprenderse de ninguna de sus dos identidades en términos de nombre. Así que esos son los 3 ejes con los que vamos a trabajar hacia el final. Y yo les decía que genealógicamente, uno podía reconocer este espacio de formación vinculado al concepto de educación de pedagogía es uno, y al concepto de sujeto desde las matrices culturales, desde los enfoques culturalistas. Y un tercer lugar que me olvidé de mencionar, pero que me parece interesante, es que creo que esto es algo que compartimos con otras cátedras del profesorado y quizás con otras cátedras en general de la licenciatura y la tecnicatura, que es la necesidad de preguntarnos cómo es que se produce conocimiento desde y en América Latina. Nosotros ya no podemos pensar los procesos sociales regionales con categorías exportadas de otras matrices culturales, justamente como pueden ser la europea o la norteamericana. No quiere decir que las vamos a descartar, ni mucho menos, pero sí es importante que nos pongamos, como la responsabilidad y el compromiso de convertirnos en investigadores situados en tiempo y en espacio. ¿Y qué significa esto de cómo pensar en Latinoamérica? ¿Qué es esto del inicio? Con esto damos el puntapié inicial al seminario. Pensar desde Latinoamérica quiere decir pensar desde más de la pregunta que desde la respuesta, más desde la duda que desde la certeza. Supone hacerse cargo de hibridaciones en términos de Barbero y de Canclini, de mezclas, de racionalidades que conviven, racionalidades contrapuestas entre sí, pero que conviven y construyen mestizajes nuevos. Supone hacerse cargo de que hay un conocimiento racional, sistematizado, del cual la academia se hace cargo, y la escolarización también, y los programas gubernamentales o las políticas públicas sobre educación recortan un saber que consideran legítimo y válido para ser transmitido a las nuevas generaciones, pero que al mismo tiempo esos saberes conviven con otros saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, y que no son una cosa que vamos a ir a encontrar lejos de aquí, sino que justamente están conviviendo entre nosotros. Y con eso me refiero a las nociones de la tierra, de la naturaleza, la idea de la mujer. Hay un montón de zonas en las que los saberes válidos han intentado, en el ejercicio normalizador de lo que fue la educación para la constitución del Estado-Nación, dejar afuera para establecerse justamente como válidos, y entonces cuando un saber se establece como legítimo, anula los otros saberes posibles, y la idea de pensar desde Latinoamérica tiene que ver con recuperar esos saberes posibles. Por eso el primer texto que vamos a leer y que ustedes se van a encontrar en la clase de hoy es el de Boaventura de Sousa Santos, que justamente desde la epistemología de las ausencias nos propone pensar los modelos que no se condicen con el saber racional, ¿no? El libro se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder. Obviamente enlaza con la idea de Foucault de que saber es poder, pero la propuesta de Boaventura tiene que ver con despensarnos para volver a pensarnos, y ese despensarnos es desnaturalizar
las categorías con las que hemos entendido el mundo hasta ahora, que nos han servido, que nos han funcionado, que le han funcionado a la modernidad para pensar un tipo de individuo autorregulado, un tipo de individuo meritocrático, un tipo de individuo racional, y que hoy nos pone en tensión frente a lugares que queremos recuperar para la educación: el lugar del placer, el lugar del goce, el lugar del cuerpo, no separado de la cabeza, sino como una superficie donde nos pasan cosas, donde sentimos cosas, donde queremos habitar los espacios con una reivindicación del deseo como el motor que nos pone en marcha, ¿no? Esta cuestión de que tanto habla la psicología de dónde ponemos la libido. Bueno, tiene que ver con que sostengamos espacios donde el deseo nos interpele, nos transforme, nos haga hacernos otras preguntas, nos obliga a hacernos otras preguntas. Entonces reivindicamos el lugar del deseo como un lugar de mucha potencia para poder pensarnos como sujetos, como comunicadores educadores y también como investigadores, ¿sí? Porque la palabra de ustedes como futuros profesores tiene que ser una palabra válida, tiene que ser una palabra que ingrese al mundo de lo dicho, digamos, ¿no? Acá no hay Einsteins, el campo de la comunicación y educación no tiene Einsteins, no tiene figuras jerárquicas iluminadas. Al contrario, pensar desde Latinoamérica también tiene que ver con hacerse cargo, nos dice Semmelman, de la oscuridad más que de la luz, de esa metáfora de la iluminación racional que nos trajo la modernidad. Es hacerse cargo de que uno investiga ciegas, investiga a partir de la intuición, como un lugar también interesante de recuperar en la subjetividad, lugares que la escuela y que la escolarización moderna fue dejando de lado. Así que lo que se van a encontrar básicamente hoy son con algunas propuestas de cómo pensar o qué significa pensar desde América Latina, con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos para leerla, con las lecturas de Semmelman y de una autora chilena que se llama Nelly Richard y que está en la bibliografía ampliatoria. No tienen obligación si no quieren ahora de leerla, pero me parece interesante que la tengan. Y a partir de la semana que viene ya vamos a leer a la propuesta de Barbero, que nos aporta el texto de tecnicidades, pero que también nos aporta características del pensamiento latinoamericano y de la producción de conocimiento latinoamericano. Es muy importante que se asuman como investigadores con con potencialidad de intervención en procesos pedagógicos, con intervenciones políticas. Y esto no quiero que sea leído, o si quieren léanlo, digamos, pero no tiene que ver directamente con una bajada de línea política, sino que toda intervención en el proceso de formación de un sujeto es una intervención política, porque tiene que ver con formar ideas, tiene que ver con acompañar procesos, tiene que ver con abrir nuevas preguntas. La educación tiene que ser la zona donde podamos abrir nuevas preguntas, no donde obtengamos todas las respuestas. Y atreverse, no quiero ser Van Bullrich y hablar de la convivencia con la incertidumbre como un estado natural de la posmodernidad descolgada de una rama, sino hacernos cargo de que el saber no es algo que empiece y termina una sola vez, la subjetividad no es un proceso que se inicie y se cierre en algún momento, sino que como les decía hace un rato, si la potencia es el deseo, nosotros somos seres vivos que vamos a tener deseo hasta el último día de nuestras vidas. Y ese es el motor que nos tiene que impulsar a convertirnos o a hacer este proceso de enseñanza-aprendizaje con la mirada puesta en un horizonte de intervención política. Pues nosotros intervenimos en la vida de otros sujetos a partir de nuestra profesión. Yo lo asumo así, las chicas que me acompañan también lo asumen así que esperamos que ustedes se conviertan en futuros profesores de comunicación que también lo asuman así, asuman la responsabilidad y el compromiso que implica que una intervención pedagógica
tenga una perspectiva política. Creo que esto es básicamente lo más importante de lo que conversamos esta mañana. Vuelvo a pedir disculpas por no haber apretado el botón de grabar de la reunión de Zoom, porque ahí además aparecieron obviamente las presentaciones de Soledad Gómez, de Guadalupe, algunas intervenciones de los compañeros contando sus trayectorias. Creo que es importante también recuperar esto de pensar de Latinoamérica, recuperar la experiencia micro para después leerla en clave macro y no al revés, como nos ha enseñado algún recorte disciplinar previo, qué sé yo, la antropología, la sociología, ¿no? Nosotros desde la comunicación tenemos esa posibilidad, primero, de asumir la transdisciplinariedad como algo bastante más natural que otras disciplinas, asumir la interdisciplinariedad y también recuperar la experiencia micro para pensarla después en marcos macro, pero digamos, no ir de la episteme a la doxa, sino de la doxa a la episteme. Es decir, ir del hecho, del acto al conocimiento. Básicamente creo que es eso. Seguramente la lectura de Boaventura les va a abrir otras preguntas. Cualquier consulta que quieran hacernos, vamos a estar disponibles las tres, tanto en el mail del aula web como en nuestros mails personales. El mío es smartins@perio.unlp.edu.ar. Creo que algunos me han escrito ahí directamente. El seminario tiene un mail oficial, si quieren, que es seminariodetransformaciones@gmail.com. También pueden escribir ahí o comunicarse directamente por la mensajería del aula web. En cualquiera de los tres lugares vamos a estar dispuestas a resolver vuestras consultas, vuestros aportes o todo lo que consideren necesario conversar con nosotras por fuera de los lunes. Espero que estén muy bien, que tengan una buena semana, que este sea un proceso divertido y gozoso para todos, el de la materia que iniciamos hoy, y bueno, y que nos encuentren en las mejores de nuestras condiciones en el marco de la situación que nos toca vivir. Un gusto conocerlos. Seguramente nos vamos a ver la cara en la próxima situación sincrónica. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Chau, chau.